Voy a ceder la palabra para que nos presente el festival de este año. Yo luego posteriormente hablaré sobre moda sostenible y en nombre de Kutxa Fundación Medikusver también nos hablará posteriormente. Laura Chamorro, es suya la palabra. Buenas a todos. Voy a intentar ser lo más breve posible. Como sabéis, presentamos a continuación la Semana de la Moda, el Festival de la Moda de San Sebastián para todo el territorio, para todo Guipúzcoa de moda, de alguna manera. Un festival que después de 8 años y después de una edición digital el pasado mes de junio se reinventa y se convierte en una edición híbrida. Se va a desarrollar el 22, 23 y 24 de octubre con conferencias, charlas, talleres online, pero también volveremos a recuperar algunas actividades físicas en diferentes lugares y uno de los más emblemáticos, el Museo San Telmo. En esta edición vamos a contar con más de 50 empresas del territorio a las cuales les queremos agradecer su valentía, ante todo su esfuerzo, porque no queremos edulcorar la realidad. Sabemos que el sector está pasando por uno de los momentos más complicados de las últimas décadas y el hecho de que hayamos podido programar un 22, 23 y 24 de octubre con las empresas más punteras en todos los ámbitos, pues la verdad es que nos llena de orgullo a las personas que organizamos este gran festival que a día de hoy es una referencia a nivel de todo Euskadi. Contaremos con empresas no solo guipuzcoanas, sino también firmas, marcas navarras, de Álava y vizcaínas sobre todo. Y luego, eso en la parte física. En la parte online, pues contaremos con componentes internacionales, con conexiones con Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, diferentes puntos del resto del Estado. Son algunas de las consecuencias positivas, ¿no?, de esta era COVID, de esta era coronavirus, donde podemos contar con empresas presencialmente, pero empresas que habitualmente no podíamos contar con ellas porque no teníamos la capacidad de poder traerlos a San Sebastián, pues conectaremos con todos ellos. Este evento, sobre todo y ante todo, se organiza para impulsar y visibilizar el kilómetro cero, el Made in Basque Country, el Made in Guipúzcoa, el Made in San Sebastián, las marcas sostenibles, las firmas que trabajan por una durabilidad en las prendas, esas marcas que llevan muchísimos años trabajando y que ahora parece que con todos estos cambios se ponen más de moda, más en boga que nunca, pero que nosotros llevamos visibilizándolas en los últimos años. Hicimos un esfuerzo importantísimo en la edición primavera-verano, tuvimos que reconvertir el evento en un festival online. Vimos que la respuesta fue muy positiva y cuando hemos dado el paso al frente desde la dirección del San Sebastián Moda Festival de recuperar algunos espacios, lo hemos hecho con la convicción de que se puede hacer, pero sobre todo lo hemos hecho pensando en que es lo mejor para todas estas firmas. En lo online está muy bien, pero como se ha demostrado en otras pasarelas y eventos nacionales e internacionales, como todos los eventos culturales y todas las industrias creativas, el hecho de poder llegar al cliente final con esas presentaciones físicas pues es fundamental para que el sector pueda aguantar y se pueda reinventar de cara al año que viene. Voy a ser muy breve. El 22 de octubre, jueves, vamos a organizar la jornada en 3 partes. Por un lado tendremos diferentes conferencias y charlas con ponentes internacionales y nacionales basado en la moda sostenible. De ahí el agradecimiento al Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que no solo ahora, repito, desde el 2016 lleva trabajando intensamente en esta materia. Vamos a contar con los mejores. Es verdad que somos a veces muy guipuzcoanos y no somos capaces de visibilizar y poner encima de la mesa lo que supone que todos estos ponentes puedan estar con todos nosotros. Pues efectivamente, gracias a esa versión digital de parte del evento, pues tendremos conexiones desde las 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía con 9 ponentes de primer nivel que son pioneros y líderes en la materia. Tendremos también un workshop, un taller dirigido sobre todo a las firmas, a las empresas de moda sostenible del territorio guipuzcoano, donde ellos trabajarán pues todos los procesos de producción en materia de moda sostenible. Y a partir de las 6:30 de la tarde tendremos otra tercera parte dentro del evento donde recuperaremos uno de los primeros eventos físicos en Garbera.
en el parking del centro comercial. Y os preguntaréis, ¿en un parking, en un centro comercial? Yo creo que las personas que estamos dentro de este sector estamos viendo como en el resto de pasarelas se están haciendo presentaciones, fashion shows de todo tipo, reinventándose, buscando espacios muy amplios para que con toda la seguridad del mundo, todas las medidas higiénico-sanitarias se puedan presentar presencialmente, y para este tipo de ubicaciones, como puede ser Garbera, el hecho de que podamos promover las propias firmas, las propias empresas que venden, que comercializan las colecciones y que dan tantísimo trabajo a tantos y tantos guipuzcoanos, pues es importantísimo. Va a ser un fashion show que vamos a contar con las mejores empresas del país. Lo iremos anunciando poco a poco, pero entre ellas podemos encontrar a empresas como Forum, que van a presentar su colección físicamente por primera vez desde que comenzase la pandemia. Serán entre 9 y 12 firmas las que participen en ese show, le vamos a llamar así porque va a ser un desfile diferente. Va a estar abierto al público. Evidentemente, una vez que se llene el aforo, pues no podrán acceder al parking, pero como todo en este festival se va a emitir online, en directo, a través de la página web del evento, por lo que las personas que por las limitaciones de aforo no puedan acceder ese día a Garbera a ver todas esas marcas nacionales e internacionales que van a presentar sus colecciones, lo podrán seguir online y podrán apoyar el evento bien físicamente y bien a través de las plataformas digitales. El 23 de octubre lo vamos a centrar en toda la parte formativa, de diseño, de I+D+I, y obviamente tenemos que hacerlo con la mejor empresa, con la mejor escuela que tenemos actualmente en el territorio, que es la Escuela de Innovación y Diseño AEG, con la que también llevamos trabajando muchísimo tiempo y a la cual tenemos que agradecer su presencia y su apoyo. Contaremos con todos estos talleres que estáis viendo, y evidentemente pues se va a hablar de todos los cambios que se están dando en los procesos de diseño y de producción. Nada va a ser como era hasta marzo. Ellos llevan muchísimo tiempo trabajando en esa materia. Han abierto diferentes talleres, diferentes ubicaciones en San Sebastián, como puede ser el Carmelo. Están trabajando en procesos digitales súper innovadores. Durante la pandemia, además, han demostrado que trabajando mano a mano con entidades como el Gobierno vasco, pues han podido sufragar algunos déficits que había no solo en el sector, sino a nivel sanitario, y vamos a tener una jornada súper interesante en ese sentido. Ellos también, al igual que el Departamento de Medio Ambiente, la jornada la impulsan a nivel digital, a nivel online, para que todo aquel que esté en cualquier punto del Estado se pueda conectar cuando quiera, de forma gratuita, de forma libre, pero también han querido dar un paso al frente en este evento, y el taller de la tarde lo quieren hacer presencial con las marcas, con los diseñadores, con las personas del sector que quieran aprender sobre todos los procesos nuevos de producción y de diseño. Lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. No me quiero alargar mucho más porque todo el programa lo tenéis a vuestra disposición ya desde las 12 del mediodía en la página web oficial del evento. Y una de las novedades, evidentemente, y por la que probablemente nos hemos convertido en noticia, al igual que pasó en la edición primavera-verano, es que damos un paso al frente y recuperamos uno de los espacios emblemáticos de este festival. Este festival nació en el 2013, en mayo del 2013. Los primeros desfiles se hicieron en el Museo San Telmo. Es verdad que ha sido un festival que ha ido creciendo en ubicaciones, con grandes desfiles en el Museo Balenciaga, y teníamos claro que teníamos que trabajar para intentar recuperar con todas las medidas de seguridad habidas y por haber ese espacio. De las medidas vamos a hablar enseguida y rápidamente, porque creo que son importantes para que a todo el mundo le quede clarísimo que se va a hacer con todos los protocolos estipulados actualmente para organizar los eventos culturales. Pero lo dicho, para nosotros era importantísimo que San Telmo volviese a ser un referente. Para nosotros es nuestro icono. Balenciaga está ahí, Balenciaga lo vamos a intentar recuperar. Nosotros utilizamos ese término el año que viene porque evidentemente Balenciaga es Balenciaga, las pasarelas urbanas también eran muy importantes, pero San Telmo, que está en San Sebastián, nos da la posibilidad de poder contar con muchas de las grandes empresas que actualmente sustentan nuestra industria en el País Vasco. La jornada la vamos a dividir prácticamente en 12 horas. Como estáis viendo ahora mismo en la pantalla, los horarios son con una diferencia de 2 horas, 2 horas y media, alguno de hora y media, pero porque nos permite los protocolos que podemos poner en marcha, hacerlos así. Vamos a empezar a las 10:30 de la mañana
con el primero de los desfiles. Seguiremos con Alex Vallejo Joyeros, que por primera vez vamos a tener a una empresa de alta joyería presentando su colección en San Telmo. Vamos a tener a firmas como Alda Valetrecu, un macho estudio que viene desde Navarra, que nunca se había estrenado en este festival de San Sebastián, en este Festival de la Moda de San Sebastián. Probó suerte en el Festival de Cine, triunfó y ha dado un paso al frente y ha considerado que San Telmo debía de ser el sitio donde presentar su colección. Inge Zubeldia estará con todos nosotros. Sofía Iguala, que es otra de las marcas vizcaínas más internacionales que tiene nuestro territorio. Y luego tendremos un doble desfile de los 7 diseñadores que engloba la marca Kutxa Kultur, esa marca de la cual después hablará Titi Thusberg, que es una marca paraguas, donde en ese desfile 7 de los más destacados diseñadores, emprendedores, diseñadores emergentes que llevan trabajando por nuestra industria van a presentar su colección, no solo para el otoño-invierno de este año, sino de cara al año que viene. A mí no me gusta hablar de temporadas, porque yo creo que lo que se ha demostrado es que con todo el tema de la sostenibilidad, la durabilidad, las temporadas, las colecciones empiezan a variar en nuestro sector. En cuanto a los protocolos, no me quiero extender demasiado, pero sobre todo para los que estáis interesados. Los desfiles de San Telmo se van a alojar y desalojar con cada firma. Las firmas no van a convivir entre ellas, no pueden convivir las empresas entre ellas. Entre desfile y desfile vamos a desinfectar no solo el espacio de backstage, sino el espacio donde se situará el público. Hemos tenido que reinventar el espacio, no va a haber las habituales gradas, las sillas van a ir a suelo y se va a reducir el aforo un 30%. La entrada y la salida del público y de las marcas será por la misma entrada, no va a haber diferentes entradas para que de alguna manera la iglesia de San Telmo, el show, se convierta en una especie de búnker. Más cosas. Habrá que desinfectar, lo he dicho, no solo el espacio de fuera, sino también el de dentro. Habrá en la entrada controles de temperatura, habrá también, evidentemente, geles para limpiarse las manos a la entrada y la salida. Se tendrá que poner todo el mundo la mascarilla, no solo las personas que estén sentadas en las sillas, sino las modelos que vayan a desfilar. Tal vez hayáis visto desfiles sin mascarilla. Creemos que nosotros tenemos que ser muy conscientes en la realidad que estemos. Me parece muy raro que en el 2021 podamos salir a la calle sin mascarilla, y todas las colecciones van a ser con mascarilla. Evidentemente todas las modelos van a estar así. El equipo de backstage se reduce al 50%, las modelos se reducen prácticamente a un 50%, vamos a contar con muy buenas modelos pero bastantes menos modelos. El equipo de estilismo, maquillaje y peluquería no va a estar en la misma ubicación que estaba habitualmente, va a estar en una sala anexa. Lo que queremos evidentemente es que se trabaje con toda la seguridad del mundo, que la gente que vaya pueda estar segura. Van a ser shows de 20-25 minutos, nadie que no esté en los listados. Este año no hay venta de entradas, no salen las entradas a la venta, va a ser por invitación. Tendremos que tener listados con nombres y apellidos de cada una de las personas que acceda a San Telmo, es decir, las medidas de seguridad van a ser las medidas de seguridad que se requieren para este tipo de eventos culturales, para este tipo de desfiles. Creo que es importante recalcarlo. Y las colecciones van a ser un poquito más cortas de lo habitual, no vamos a ver un show con 30 pases, vamos a intentar que sean microdesfiles de 8, de 12, de 16 looks, shows que podamos controlar y shows donde no haya que trabajar demasiados cambios de vestuario, para que no haya que manipular la ropa, porque ya sabéis que no solo hay que desinfectar los espacios interiores y exteriores, sino que después las propias prendas, los propios complementos necesitan de un cuidado, de un proceso de desinfección súper minucioso que lo tiene que hacer cada una de las marcas. Cuanto menos se manipule absolutamente todo, muchísimo mejor. Y lo dicho, bueno, pues estos van a ser los desfiles. Es verdad que va a ser una edición más, no sé si llamarle local o regional, más vasca que nunca. Otros años solíamos contar con firmas que venían de Barcelona, de Madrid o de cualquier otro punto del Estado. Esas firmas van a tener una presencia online, evidentemente. Los directores creativos irán participando durante todas las jornadas digitalmente, pero presencialmente, evidentemente, ahora sería una osadía teniendo en cuenta en el contexto en el que estamos. Y yo poco más tengo que añadir, simplemente, y aprovechando todos los logos que estoy viendo en esta pantalla, agradecer absolutamente a todos los diseñadores, empresas, entidades público-privadas que van a hacer posible esta nueva edición del Festival Híbrido.
Sin ellos no sería posible. Creo que es un festival que ha conseguido un cierto arraigo no solo a nivel de San Sebastián y Guipúzcoa, sino a nivel del País Vasco, y para nosotros es un placer que sea toda una referencia. Esperamos que las cosas vayan según lo previsto. Trabajaremos muy duro todo el equipo del festival para que salgan bien las cosas, se cumplan todos los protocolos, medidas de seguridad, que yo creo que es de lo que estamos hablando todos, y que los shows en directo, las conferencias, los workshops sean todo un éxito. No me he querido extender mucho más en las jornadas, sobre todo porque yo creo que el diputado de Medio Ambiente, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, más que hablar de los nombres, que ya sabemos que son fantásticos, va a hablar de por qué no está la Diputación Foral de Guipúzcoa, este departamento, desde hace 4 años con nosotros. José Ignacio. Pues muchas gracias, Laura. Pues escuchándote y los que te hemos escuchado con mucha atención, lo primero que hay que destacar es el enorme esfuerzo que supone el tirar para adelante con un acontecimiento como este, ¿no? Creo que eso es muy significativo. Creo que en Guipúzcoa estamos generando ciertos hitos, ¿no? Ciertos hitos que quizás, por nuestro carácter guipuzcoano, no somos conscientes de que a veces marcamos ciertas pautas. Pero en las palabras y la presentación de Laura supone varias cosas. Primero, que se hace un esfuerzo importantísimo y se hace ordenadamente. Se va a respetar, como tú bien decías, pues todas las medidas sanitarias, organizativas, etcétera, pero supone un esfuerzo enorme, y eso lo quiero agradecer a Guipúzcoa de Moda y todos los que colaboráis en este ámbito. Segundo, que efectivamente, quizás, tú lo has dicho bien, quizás destaquemos mucho lo local, pero con una proyección internacional indudable. Venimos de un festival de cine donde la moda del territorio y la moda sostenible tiene una presencia impresionante y no ha desmerecido lo más mínimo la categoría internacional de ese festival de cine. Lo cito aquí porque ha sucedido hace escasamente unas semanas y ahora nos atrevemos a hacer este acontecimiento. Se había suspendido el Festival de Cannes, pero eso no ha impedido que se haga el Festival de Cine. No quiero hablar del Festival de Cine, pero lo que quiero poner de manifiesto es el enorme esfuerzo que supone, pero que ese carácter guipuzcoano de emprendimiento y de colaboración público-privada también aquí se muestra, ¿no? Público-privada, la enseñanza con AEG, la Fundación Cucha, todos los diseñadores del territorio, y tú lo has destacado, ¿no? Aquí lo que hay que destacar es que tenemos una cantera enorme, tenemos muchos diseñadores consolidados, y lo que tenemos que hacer es impulsar este tipo de acontecimientos que no nos tiene que limitar. Vivimos en una situación de pandemia, ¿quién nos lo iba a decir, no? Pero eso no nos hace parar. Lo que tiene que hacer es hacer el esfuerzo de colaboración, hacer el esfuerzo que hacéis y tirar para adelante. Moda sostenible. Lo hemos titulado Moda sostenible, el momento es ahora, ¿no? En Moda Jasangarria, orain da unea. Pues efectivamente. ¿Por qué es el momento? Es el momento porque la situación de pandemia, la situación que estamos viviendo, también nos pone ante la antesala de que nuestros comportamientos, nuestras formas de consumo, nuestras formas de vida, tiene que cambiar. La realidad que se nos avecina no puede ser volver atrás. Tenemos que dar un impulso hacia adelante. La moda sostenible siempre ha sido ese impulso hacia adelante. Lo que nos hace ahora esta situación que estamos viviendo es acelerar ese proceso. Y además que si pusiéramos modas sin calificativo y introdujéramos moda sostenible en una, pues seguramente no tendríamos, muchas veces dudaríamos de qué estamos hablando, ¿no? Estamos a un nivel de categoría, a un nivel de calidad, a un nivel de presencia que es importantísima. Y en eso sí somos referentes, por supuesto, a nivel estatal. De hecho, las jornadas que hicimos en abril, pues estamos habituados a que tuviéramos 100-120 asistentes presenciales porque no entraban más en el aforo, pues eso se multiplicó por 10. Porque se hizo un mix, básicamente fue streaming, pero esta vez se hará un mix y eso lo que nos hace es tener una proyección muchísimo mayor a nivel fuera del territorio, ¿no? No me voy a extender más. Pero bueno, la moda sostenible, la moda guipuzcoana es un referente en este ámbito. Es el momento, como decíamos, es el momento de darle un impulso todavía mayor y creo que tenemos mucho que enseñar, mucho que aprender, pero también mucho que enseñar. Y en eso, estas jornadas son fundamentales. Bi hitz euskeraz bakarrik esateko. Esaten genuen, moda jasangarria orain dela unea, ez? Orain da unea. Eta zergatik da orain unea? Horregatik, ez? Bizi dugun egoeran, pandemia egoeran,
guk ere gure etxean begiratu behar dugu zer egin dezakegun, ez? Nolakoa den gure industria, nolakoa diren gure diseinatzaileak, nolako moda egiten dugu gure lurraldean eta ze kalitatea daukan. Eta hori ez bakarrik erakutsi, baizik eta guk ere konsumitu egin behar dugu moda hori. Hemen daukagu aukera, eta aukera hori ezagutu dezagun, eta denon artean bultzatu dezagun baita ere. Yo lo dejo aquí. Gracias. Y ahora vamos a escuchar ahora sí las palabras de Tuti Tusber, que viene representando a la Fundación Kutxa. Tenía que estar presente Miquel Mendarte, su director, por un tema de agenda de última hora. Viene ella, que va a estar muy presente también en esa jornada del 24 de octubre, trabajando también para que esos 7 diseñadores, 8 diseñadores probablemente puedan presentar sus colecciones en el Museo San Telmo. Titi, cuando quieras, Nahizunean. Eskerrik asko Laura eta eskerrik asko Jose Ignacio Asensio eta baita ere Gipuzkoako Foru Aldundia eta Gipuzkoa Demola. Aukera hau emateagatik eta eskerrik asko zuei etortzeagatik eta hasiko naiz lehen esateagatik oso esfortzu handia egiten ari gara guztiok. Desfile hauek edo ekitaldi hauek jornadas, ez dakit nola esan aurrera egiteko. Eta, guk haude antolatzen, dena gure aldetik, COVID-ekatik, eta, elkarlanean gaude. Pozgarria benetan da desfile hau egiteakatik zeren, dakizuen bezala, desfile askok bertan berak gelditu dira, eta edo virtualki egiten ari dira, orduan aukera parekabea da benetan han egotea. Eta, gure aldetik, gu beti moda jasangarria lokala sustatzen ari gea gure programan. Eta, aurten 7 marka izango dira. Esango dizuet zeintzuk, Akukuna, marka moda infantia. Jone Irurretagoiena, nahiko moda ausarta egiten du, sorpresak edukiko dituan. Eta Amarenak, guztiok dakizue segurazki Amarenak nola tradizioa eta modernitatea lotzen ari da. Gero dako Lasa Clothing, baita oso ikutu modernoarekin. Eta Fanny Alonso, aurten oso proiektu interesgarria lantzen ari da ez dizuet esango, zeren oso ongi etorriak zeate etortzea ikustea, nolakoa da. Eta gero Maialen Porroi baita ere zerbait oso freskoa, eta Elisabet Perdikero elitzu bere eskulanak oso kauza edarrek egiten ari da. Eta ez dakit zer gehiago esatea, bakarrik benetan eskerrik asko, eta gure desfileak pizka bat ezberdinak dira zeren azkenean 7 marka, eta jarraian jarriko ditugu marka guztiak, eta bideobolekin segurazki asko jolastuko dugu. Ez dut uste. Urriako bai, barkatu. 8etan lehenengo desfilea eta bigarrena 10etan. Bai, pizka bat denbora usteakatik. Eskerrik asko Tuti, hoy da, eskerrik asko Kutxari, eskerrik asko Kutxa Kulturri, y lo dicho, grupos burbuja en backstage también, grupos burbuja en el público, un montón de firmas participantes en San Telmo con esas horas de diferencia como estáis viendo. Y ya por finalizar, sobre todo a los que no estáis, con las radios, con los compañeros que hemos estado ya previamente a esta rueda de prensa. La prensa, evidentemente, podrá acudir a cualquiera de los eventos, se podrá sumar a los eventos digitales, a las actividades digitales, pero también a los desfiles físicos, con una entrada muy controlada con nombres y apellidos de la parte técnica y redaccional que quieran asistir. Y repetimos, todas las personas que estaban habituadas a comprar las entradas, a pedir invitaciones, evidentemente al pasar a 90 personas por desfile, que es lo que va a poder asumir cada uno de los desfiles, pues va a haber bastante menos invitaciones para todos, como en el resto de festivales, por lo que quien esté interesado a partir de este momento que se ponga en contacto con cualquiera de las firmas que podéis ver aquí, o que veréis también en la página web que van a desfilar, que van a participar en ese show el 22 de octubre en Garbera. Yo no tengo mucho más que decir, simplemente agradeceros.
Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ánimo.